Para terminar este tema, vamos con una sección corta sobre los números complejos. Los números complejos surgen de la necesidad de encontrar soluciones a ciertas ecuaciones. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de grado 2, ax cuadrado más bx más c igual a 0, todo el mundo sabe que las soluciones son x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si lo que tenemos dentro de la raíz es un número negativo? ¿Vale? Para quien nunca haya visto los números complejos, pues simplemente dice que en ese caso la ecuación no tiene soluciones. ¿Vale? Eso es cierto si no nos salimos de los números reales. Pero para que esta ecuación tenga soluciones, pues nos inventamos lo que se llama la unidad imaginaria. ¿Vale? Entonces, se define la unidad imaginaria y como un número que no va a ser real, pero que cumple que y al cuadrado es igual a menos 1. O dicho de otra forma, y es raíz de menos 1. ¿Vale? Lo definimos, simplemente. Entonces, ¿así qué sucede? Pues así tenemos que, por ejemplo, si nos queda a la resolver una ecuación de grado 2 algo como raíz de menos 5, pues esto simplemente será raíz de 5 por raíz de menos 1, es decir, raíz de 5 y raíz de menos 1 es y, o sea que raíz de 5 por y, por ejemplo. ¿Vale? Y de esta forma, utilizando la unidad imaginaria y, ya cualquier ecuación de grado 2 va a tener dos soluciones. Puede ser que necesitemos la unidad imaginaria y, si lo que tenemos dentro de la raíz es un número negativo, o si es positivo, no lo necesitamos. Bien, entonces, ¿qué son los números complejos? Los números complejos son aquellos de la forma a más bi, donde a y b simplemente son números reales. Y al conjunto de estos números lo denotamos C. C es el conjunto de números de la forma a más bi, donde a y b son números reales. ¿Vale? Y esto se llama conjunto de los números complejos. Estos números se pueden representar geométricamente, ¿vale? En el fondo, estos números se pueden pensar como puntos del plano. Es decir, por ejemplo, el número 2 más i, ¿cómo podemos representarlo? Pues 2 más i podemos representarlo como dos unidades en el eje de las x y una unidad en el eje de las y. Este punto sería el 2 más i. Y como he dicho, como dije al principio del tema, un punto se puede pensar como un vector. ¿Vale? Así que podemos pensar este número complejo, 2 más i, como este vector. Vale, ahora, se llama parte real de
un número complejo a más bi a la parte que no tiene a. ¿Vale? Esta de aquí es esta. Y parte imaginaria a la parte que está multiplicando a la i. Es decir, la parte imaginaria de a más bi es igual a b. Por ejemplo, la parte real, se denota así, de 2 más i, es simplemente 2. Y la parte imaginaria de 2 más i está multiplicado por 1, o sea que la parte imaginaria de 2 más i es 1. Bien, entonces, como había dicho, un número complejo se puede ver como un vector. Y esto nos va a permitir utilizar una notación distinta que en ocasiones es útil de los números complejos. Y es la siguiente. Vamos a ver qué quiero decir con esto. Vamos a pensar ahora en el número complejo 1 más i. Por poner 1 con el cual las cuentas nos van a salir más sencillas. Tenemos aquí el número complejo 1 más i. Entonces, un número complejo, puesto que se puede ver como un vector, está determinado por su módulo y su ángulo con el respecto al eje de las x. ¿Vale? Ahora diré lo que quiero decir por esto. Primero, ¿cuál es el módulo? Pues el módulo de el 1 más i es lo mismo que el módulo del vector que representa, que es el 1, 1. Y como ya sabemos, esto es raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado igual a raíz de 2. Raíz de 2. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es? Aquí llamo ángulo con respecto al eje x. Pues empiezo desde el eje de las x en el lado positivo, trazo el ángulo hasta llegar al vector. En este caso, este ángulo, como tenemos que este vector está en la recta igual a x, este ángulo es de 45 grados, y en radianes eso es pi cuartos. Vale, así pues, otra forma de denotar un vector, de denotar un número complejo, es poner su módulo, que para este es raíz de 2, y por aquí, como si fuese un subíndice, el ángulo con respecto al eje OX, que en este caso es pi cuartos. Si tuviésemos este vector de aquí, que es el menos 1 menos i, el módulo sería el mismo, raíz de 2. Y ahora, ¿cuál es el ángulo? Pues desde aquí hasta aquí es pi, y luego esto es lo mismo, es pi cuartos, o sea que es pi más pi cuartos, 5 pi cuartos. ¿Vale? El ángulo se pone en radianes y es... ¿Vale? En este curso no quiero ver grados, siempre los ángulos los vamos a dar en radianes. Y un ángulo en radianes siempre
¿vale? Si nos olvidamos de dar muchas vueltas, va a ser un número entre 0 y 2pi. Vale. Entonces, y otra forma de escribir un número complejo es la siguiente. Estos números complejos también se pueden enumerar de la siguiente forma. Es poner el módulo, raíz de 2, y luego multiplicarlos por un vector de módulo 1 que está en la misma, ¿vale? Por un vector de módulo 1 que tiene el mismo ángulo. ¿Cuál es ese? Pues ese es coseno de pi cuartos más i por seno de pi cuartos. ¿Vale? Y este de aquí pues sería el módulo por coseno de 5 pi cuartos más i por seno de 5 pi cuartos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que un número complejo se puede escribir en la forma un cierto número ρ por coseno de un ángulo más i seno del mismo ángulo, y también, esto es una notación simplemente, ρ por el número e elevado a la i y el ángulo, ¿vale? Esto es una notación, ¿vale? Es un convenio escribir este número complejo de esta forma. Y aquí esto es el módulo y esto es el ángulo con el eje X.